Manejar tres tipos de cambio es muy complejo. Eso es algo que tenemos programado, pero que va en paralelo a otras medidas que estamos tomando. El tema del déficit fiscal, que lo estamos reduciendo, que el SICA II ha sido una poderosa herramienta para reducir el déficit fiscal, porque al tener un mayor cambio por tus dólares, entonces tenemos los suficientes bolívares para tener en equilibrio nuestra economía, reducir el tema de la inflación. O sea, hay unas políticas fiscales y monetarias que tenemos que tomar, unas decisiones antes de ir a un proceso de una convergencia a un sistema de bandas de nuestro modelo cambiario. Eso va a suceder en el corto plazo. Pero hay otras decisiones que estamos tomando y hay otras medidas que están tomándose en procurar nuestro equilibrio económico. Bueno, allí estaba Rafael Ramírez en la práctica diciendo no nos va bien, estamos tratando de reinventar un poco lo que se hace y ahí puede haber un impacto muy considerable para todos los venezolanos y venezolanas. Es un gusto decirle bienvenido al alcalde metropolitano de Caracas, el señor Antonio Ledesma, que nos acompaña desde la capital venezolana. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un saludo a toda la comunidad internacional desde Caracas, Venezuela. Y aquí hay un hombre que es muy amigo suyo, que es Aquiles Este, publicista, especialista en mercadeo político. Buenas noches, bienvenido. Saludos, alcalde Ledesma. Un abrazo, Aquiles. Un abrazo sincero. Alcalde, ¿qué me dice de lo que está diciendo Rafael Ramírez? Bueno, los que escuchen hablar a Rafael Ramírez con esta serenidad, con ese tono propio que tira la piedra y esconde la mano, como el que no ha roto un plato, pensará... todo eso responde a planes de un gobierno responsable, preocupado por la situación económica del país. Por supuesto que cuando Ramírez dice que tres tipos de cambio generan inconvenientes, eso lo estamos viendo los venezolanos. Aquí esos tres tipos o cuatro tipos de cambio lo que han traído consigo es corrupción. Se ha hecho con los petrodólares que le ganaron a Venezuela en las negociaciones petroleras una verdadera orgía financiera. Nosotros en este momento tenemos a PDVSA en un declive de su producción, un país con una deuda externa que supera los 200.000 millones de dólares y a las puertas de una macro devaluación. Lo que anunció Rafael Ramírez este fin de semana no es otra cosa que una macro devaluación que va a traer consigo más inflación, que va a generar más trastornos en otras variables económicas del país. El verdadero desastre. Aquiles, cuando usted escucha lo que dice Ramírez, ¿es la mejor forma posible de vender lo que es una píldora tremendamente amarga potencialmente para los venezolanos? Bueno, yo no soy economista y hablo de estos temas con mucho escrúpulo. Aunque tampoco son economistas, ninguno de los ministros del área económica que ha tenido el chavismo a lo largo de 15 años. Este señor Ramírez sabe de economía lo que yo sé de serbocroata antiguo. Él no es economista, no es el señor Giordani, no es ninguno de los grandes encargados de la economía en Venezuela. Yo coincido con el alcalde Ledesma que lo que se está ocultando aquí es una súper devaluación. El tema cambiario en Venezuela, todo el mundo sabe que ha sido un tema estrictamente de control político. Eso no lo soportan más y ahora están avanzando hacia un cambio único, que es lo que han debido haber hecho hace siglos. Pero insisto, este es un señor que no sabe de economía, que está ocultando su fracaso, ¿verdad? Y este es un gobierno orientado a la propaganda, no es orientado al servicio público ni al fortalecimiento de la economía. Y lo que va a hacer el pueblo es pagar una devaluación extrema una vez más. Este fin de semana parte del diagnóstico de María Corina Machado participando en un foro internacional. El gran aprendizaje de este año, del 2014, es que debemos confiar en el pueblo de Venezuela. Hemos dado una lección histórica y ahora viene una segunda etapa en la cual le demostraremos al mundo que existe la fuerza ciudadana y la conducción y el liderazgo político para darle a la transición democrática la sostenibilidad y la estabilidad para avanzar y lograr cambios profundos en el corto plazo en áreas fundamentales, en la economía, en la política, en las instituciones, en el manejo de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras relaciones internacionales.
Ahora, si en el marco de la crisis que vive Venezuela, alcalde, y para que nuestro público esté con nosotros en la misma página, supongamos que la devaluación significara que el dólar pasa al doble de su valor. En la práctica, para las venezolanas, los venezolanos, es como que le metan la mano en el bolsillo y le quiten la mitad de su poder adquisitivo. En la situación que se está ahora, sería devastador. Devastador, porque estos tres tipos de cambio, los que se han prestado para la corrupción, para las grandes operaciones. Fíjense, por ejemplo, en el tema, ha habido dólares a manos llenas. El problema es que los dólares se los han robado. Los pocos alimentos que traían por esas operaciones se podrían en los contenedores, en los patios de los puertos. Dinero ha habido para hacer operaciones en el sector eléctrico. Se ha hablado hoy en la prensa de más de 70.000 millones de dólares. Yo creo que eso es el presupuesto de varias naciones de nuestro continente, de varias naciones centroamericanas. Y como dice Aquiles, no es que uno sea experto económico, pero está clarito que si usted tiene un dólar a 6.30, otro dólar a 10, otro dólar a 50, otro dólar en el mercado libre de 73 bolívares, eso se presta para grandes operaciones de corrupción. Y con esos dineros es que vienen comprando medios de comunicación, que vienen financiando proyectos políticos a expensas de la salud económica, la salud financiera de los venezolanos. Aquiles, como publicista, ¿le llama la atención que gente del régimen esté empezando a utilizar la palabra corrupción más a menudo? Bueno, se están como triangulando a ellos mismos, ¿no? Ellos tienen una grave crisis política, una crisis interna que ya se hizo evidente con la carta del señor Giordani. Ellos empiezan como a triangularse, insisto, a acusarse de lo que ellos quisieran hacerse ver como no responsables de la crisis que está en curso. Y eso, bueno, esa treta la han usado antes, pero el país no se la está comprando, ¿no? Lo trágico aquí es que en medio de la crisis profunda que está viviendo el gobierno, ¿verdad? Que se están cayendo dentelladas entre ellos mismos, la oposición no tiene una organización capaz de sacarle provecho a esta situación. Está desintegrada, se atacan entre sí, tienen forzosamente que reagruparse, porque si no, esta crisis forzosamente va para el mediano plazo, ¿no? Esa es para que la responda usted, alcalde. ¿Qué le parece el comentario? ¿Está de acuerdo? ¿Discrepa? No, absolutamente de acuerdo. Tenemos que ser francos. Yo creo que diciendo la verdad, lo que podemos conseguir es que se inicie un proceso de autocrítica. Yo creo que la crisis del gobierno para mí es terminal. Aquí tenemos una crisis económica, una crisis institucional. Oímos ayer un alto oficial de la Fuerza Armada decir que la Fuerza Armada obedece a una doctrina chavista. Eso es una violación de la Constitución Nacional. Aquí la corrupción, bueno, se patentizó en esa carta de Giordani cuando dijo que en el año 2012 se había comprometido el destino de la nación simplemente para financiar la campaña del presidente fallecido. Ahora, lo único que sostiene un gobierno en crisis es la propia crisis de la oposición. Nosotros tenemos que unirnos más allá de nuestras diferencias. Me parece absurdo que estemos ahorita en competencias de liderazgo. Hay que pensar en el país. El que quiera ser presidente de la República, lo primero que tiene que preocuparse es de tener país, porque si no tiene país no va a ser presidente de nada. Claro. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de la oposición, como lo he venido planteando, es que nos concertemos en torno a una agenda de trabajo, que no sigamos descalificándonos mutuamente, que no sigamos en un contrapunteo para ver cómo nos destruimos unos a otros, porque el país nos necesita en mejores condiciones.